Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Muy buenas tardes a todos. Seguimos trabajando en este proyecto. Nuevamente estamos en un capítulo más. Vamos a tratar el día de hoy de hablar sobre lo que sabemos y conocemos del día 8 de marzo. Como en todos los demás programas, estamos aquí con Alberto. Y pues desgraciadamente ahora sí nos faltó la opinión femenina, pero bueno, vamos a tener más oportunidades para que esto se dé. El día de hoy nos va a tocar a dos hombres, desde nuestra perspectiva, platicar sobre un tema que es muy importante. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, bien, gracias, Isidro. Hola a todos, buenas tardes. Sí, yo creo que va a ser un poco complicado hablar sin la opinión femenina de este punto. Va a ser difícil en cuanto a las críticas o en cuanto al punto de vista que demos, pero creo que es muy válido porque nosotros también tenemos un punto neutral en este caso. Sí, claro, de hecho, me gustaría empezar el capítulo comentándoles que los dos somos hombres, cisgénero, no estamos en algún grupo, digamos, vulnerable dentro de lo que a género responde. Somos relativamente jóvenes, no somos mayores de 30 años ni nada. Tenemos opiniones con respecto a esto, sin embargo, hay que dejar bien en claro desde el inicio que igual yo creo que Beto igual lo piensa de esta forma, apoyamos el movimiento en lo que a los fundamentos de esto tiene, ¿no? Sin embargo, a veces creemos también, en lo personal creo que hay ocasiones en las que se sale del control, ¿no? O que pareciera que hay grupos implicados que no permiten que el movimiento exprese su molestia o la misión a lo que van de manera correcta o de manera, no sé, de manera diferente, vaya. No sé qué opines ahí en ese sentido para que la gente empiece a escuchar la opinión directa. Sí, claro, como en todos los movimientos que existen variantes, ya lo dijiste, los grupos que se crean a través de este movimiento, valga la redundancia, y que segregan el objetivo de este tipo de movimientos. Al segregar creo que pierden fuerza, creo que se malinterpretan y creo que llega a perder el objetivo principal, que es el feminismo, por el cual se está luchando, ¿no? Y no sé qué te parece si hablamos un poquito del origen, porque igual en estas fechas se celebra el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Sin embargo, creo que muchos dicen, el Día de la Mujer, el día donde yo le regalo algo a mi mamá, a mi hermana, a mi novia, y las felicito por ser mujer, cuando el origen es un poquito muy distorsionado a esa versión y que muchos no entienden por qué, si se supone que se celebra a la mujer, existen marchas donde se está peleando la igualdad, el respeto, Claro. algunos temas como el aborto que ya son un poquito más sensibles. No sé si podemos hablar de eso. De hecho, yo quería, en primera instancia, traía aquí una definición de lo que feminismo refiere. Esto es por parte del Instituto Nacional de la Mujer, del gobierno de la Ciudad de... Bueno, no del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de México. Tengo por feminismo un movimiento político, social, académico, económico, cultural, que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres. También preparé por parte del periódico Extremadura, me pareció una lectura bastante amena con respecto a por qué el Día Internacional de la Mujer.
No sé si tengas conocimientos sobre cómo inició este movimiento concreto, porque yo en lo personal no había ahondado mucho en ello, sinceramente. Todo el tiempo, pues uno se dedica como a la actividad inmediata de trabajo o lo que tengas que hacer, y pues desgraciadamente no he podido como adentrarme en la cuestión de este movimiento, pero no sé si tú sí tengas algún dato sobre el origen. Sí, mira, la primera vez que yo tuve un acercamiento acerca de este día, recuerdo que fue en la preparatoria. La primera vez que sonó, yo no tenía idea que era el Día de la Mujer. Creo que muchos ni siquiera sabíamos que existía, así como ni siquiera sabemos que existe el Día del Hombre, ¿no? Sí. En este caso, la profesora que nos dijo, el día de hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Incluso las mujeres no sabían de dónde venía esta celebración, entre comillas, y ella nos explicó que es desde un movimiento feminista desde antes de 1800 y algo, donde se busca la igualdad de derechos, donde se busca que la voz de la mujer cuente y acabar con este tipo de sociedad machista donde la mujer no valía nada. Valga que todo esto llegó a una explotación laboral en Nueva York en 1910, algo así, en una fábrica de Nueva York donde había una sobreexplotación de las mujeres. Y sonará muy feo, pero resulta que el dueño de esta fábrica de Nueva York las encerraba y por peligro a que les robara. Y en ese caso hubo un incendio y debido a que estaban encerradas no pudieron salir. Y desde ahí se conmemora el día 8 de marzo. Pero el movimiento viene desde atrás, cuando se busca la igualdad de derecho, cuando la mujer empieza, decide querer estudiar, que se lo permitan, porque, bueno, en esos tiempos... Sí, de no, querer querían, yo me imagino, ¿no? Sí, sí, pero en esos tiempos no me puedo imaginar una sociedad tan machista donde puedas menospreciar a una mujer. Entonces, el movimiento viene desde antes y fue en ese entonces, a través de ese hecho, que se empieza a declarar el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Sí, de hecho, complementando la idea de los inicios, ya tenía yo aquí de igual unas pequeñas anotaciones con respecto a esto. Tengo aquí que el primer 8 de marzo documentado con respecto a este movimiento es de 1857, con la huelga de las Garment Workers, precisamente en Nueva York. Y pues es raro, ¿no? ¿Por qué? Porque es hasta 1975 que la ONU declaró este día como el Día Internacional de la Mujer. Como bien comentaste, ya en el año de 1908, aquí lo marca como 1908, fue que realmente se creó un sindicato. A base de las manifestaciones, 15,000 mujeres ocuparon las calles de Nueva York exigiendo aumentos de sueldo, menor cantidad de horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. Creo que pensar en todas esas situaciones ya al día de hoy, si tú se lo quieres comentar a alguien de estas generaciones nuevas, para ellos es como impensable, ¿no? Sin embargo, no nos damos cuenta que vivimos en un punto en el que estamos tan avanzados, tanto social como tecnológicamente, que eso para la gente que es mucho más joven que nosotros puede sonar a un sueño, ¿no? Puede sonar más bien a un mal sueño, ¿no? El hecho de que no se tuvieran esas condiciones. Sin embargo, también creo que a pesar de todo el avance que ya ha habido, seguimos teniendo muchos atrasos. Sí, efectivamente, me parece que mencionaste lo de la brecha salarial, que en México se está dando demasiado, todavía continúa, no ha existido un cambio realmente en eso. Sinceramente, bajo mi experiencia, no me ha tocado en mi trabajo que exista esa brecha salarial. Es muy común que en una profesión ya calificada no pase eso, porque los salarios se estabilizan, no sé cómo decirlo. Sí, claro. Son parejos para todos. Sin embargo, yo creo que eso existe en un trabajo menospreciado. No está bien, pero así lo cuenta alguna
parte de la sociedad donde, por ejemplo, una oficinista, una secretaria, todavía existen casos donde se menosprecia ese trabajo, cuando prácticamente absorben todo el trabajo de los jefes y ellos ordenan, trabajan, generan y aún así se sigue menospreciando el trabajo de las mujeres. Sí es feo, como dices, imaginar que todavía existan ese tipo de cosas. Y vaya, creo que nosotros que hemos vivido esta transición entre la lucha, entre, es que necesitamos ver, creo que es más representativo para nosotros decir, a mi edad, yo puedo decir que una mujer para mí no es menos. Una mujer al lado mío puede hacer lo mismo o incluso hasta más que nosotros. No sé. Yo creo que sí, o sea, tenemos una brecha, porque sí, sería tonto o incluso falaz pensar que no existe el patriarcado del que tanto se habla, ¿no? La sociedad, el mundo en general, y lo podemos ver y constatar en las distintas culturas, ¿no? Cómo la mujer ha tomado un papel muy diferente al del hombre. Sin embargo, también creo que en estos nuevos tiempos hemos empezado a ver los cambios. Hemos empezado a ver los cambios generacionales, como dices, salariales, los cambios representativos. ¿Por qué? Porque ahora en la Cámara de Diputados y senadores lo que se está buscando es que haya igualdad, tanto de senadores como de senadoras. No sé, yo creo que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, sin embargo, a veces también creo que le ponemos mucha atención a cosas sin tanta relevancia y le ponemos muy poca atención a lo que de verdad importa. Y es que también ahí va aparte, como comentabas, o sea, el derecho a decidir sobre uno mismo. Me parece súper injusto que una mujer tenga que verse obligada a viajar a la Ciudad de México siendo de otros estados solo para poder lograr tener un aborto. Y evidentemente no digo que esté bien o mal la decisión de un aborto, porque me parece que eso ya es bastante individual. Sin embargo, sí creo que la mujer debe de tener decisión sobre su propio cuerpo, sobre todo si eso fue, por ejemplo, producto de una violación, fue producto de algo malo que estaba pasando, o incluso si sabe que esa decisión va a cambiar su vida para algo malo, ¿no? No sé cómo podríamos nosotros tomar perspectiva en ese sentido. Yo soy hombre, lo repito, soy cisgénero, no vengo como de una clase social alta ni nada. Quiero que sepan que a mí me tocó, como a muchos mexicanos, de que desde la secundaria ya había chicas con embarazos. O sea, a lo mejor aquí en México nosotros lo decimos muy normal, no sé cómo se trabaja en otros países, y también por eso quería preguntarte a ti, Alberto, porque tú ya tuviste la oportunidad de salir del país durante un tiempo prolongado y quería preguntarte cómo se vive allá ese tipo de visión. Sí, efectivamente, para que tengan entendido, yo estuve en Chile, en Sudamérica, estuve por un periodo de 6 meses casi. El movimiento allá feminista también es muy, muy fuerte. Creo que es mayor aquí, porque somos más, obviamente. Sin embargo, creo que allá ha tenido un mayor impacto y una mejor relevancia. En cuanto al tema del aborto, me parece que allá no está legalizado todavía. También luchan por eso todavía. Y totalmente de acuerdo contigo, estoy a favor de que la mujer pueda decidir si se aborta o no. Yo sé que es un tema difícil donde se relaciona religión, cultura, tal vez educación. Sin embargo, debemos de considerar todos los factores que vienen después de tener un hijo. Tú lo mencionaste, aquí en México se da que muchas personas tienen hijos a los 15, 16 años. A lo mejor por una mala educación sexual, sí. Pero veamos lo que viene después de eso. Digamos, nosotros tenemos una hija que se embaraza a los 15, 16 años. A lo mejor nosotros sí estamos establemente bien económicamente. Pero, ¿qué pasa con la gente que no? Yo siempre lo he visto así, lo he platicado con mis amigas, no es una perspectiva
propia, es una perspectiva que he tenido a través de las personas, de mis amigas, tanto de aquí como de Chile. En Chile también se habló mucho de eso. Tuve una compañera que tuvo un embarazo no planeado y de eso salió su hijo. Tuvo la fortuna de que su familia la apoyó, no tuvo ninguna carencia hasta el momento. Sin embargo, la verdad aquí existe un contraste económico muy muy fuerte y con base en eso les digo, piensen un poquito más en qué provoca la decisión de tener un hijo. Si tú no estás bien estable económicamente ni mentalmente, yo creo que no se vale ni siquiera para el ser humano, el ser vivo que viene, que lo traigamos a la vida a un mundo donde no va a tener las facilidades o va a tener carencias que de cierto modo van a afectar a su desarrollo. Vaya, no hablamos de puro dinero, sino de atención, ¿no? Atención de parte de la madre, porque a lo mejor esa chica que se embarazó pudo ser abandonada por su pareja y tuvo que trabajar. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Porque ella tiene que salir a trabajar debido a que no existe esa decisión del aborto. ¿Qué pasa con sus limitaciones? A lo mejor ya no todas pueden estudiar. Conozco casos que sí han estudiado después de eso, pero conozco casos también que no. Y creo que es una lucha que vamos a tomar. El aborto no creo que lo acaparemos aquí, pero sí sería valioso que las mujeres tengan permitido decidir a través de su cuerpo. O sea, no podemos decir nosotros como hombres, a pesar de que queramos ser responsables, es que sí quiero tenerlo, no sabes todo lo que pasa en ellas. Claro. ¿No? Durante el embarazo y después del embarazo. Sí, y está muy generalizado también ese pensamiento de que el hombre está bastante desapegado a lo que embarazo refiere. Sin embargo, yo creo que ya las cosas también han cambiado. Me parece que ya no estamos en esos tiempos en los que no podías ni siquiera meterte en la conversación de alguien mayor. Me gustaría pensar que ha cambiado muchas cosas para bien, pero también sigo creyendo que muchas cosas han cambiado y empeorado, ¿no? ¿Por qué? Tengo un compañero con el que en alguna ocasión platicábamos sobre esto y en algún momento como de lucidez o de debraye, como lo quieran pensar, él mismo decía, ¿sabes qué, hermano? Es que ¿cómo puedes traer ese niño a la casa si eres pobre? Yo le dije, es que no puedes controlar eso, o sea, independientemente de la estabilidad económica o del grupo social al que pertenezcas, del estrato social en el que estés, pues el derecho a procrear es muy individual, o sea, y la persona va a ver la forma en que se resuelven las cosas. Y él dijo, sí, pues sí, tienes razón, sin embargo, piénsalo de este lado. Nace el niño, va a nacer en las condiciones para que él no tenga algún problema a la hora de nacer, que no le vaya a faltar oxígeno, que no le vaya a faltar, si hay alguna complicación que puedan atenderlo rápidamente, o va a ir con la partera del pueblo. Digo que no es por menospreciar el trabajo tan arduo que tiene que ser eso. Sin embargo, hay ocasiones en las que se requieren intervención médica y con instrumentos médicos. Entonces imagínate que el niño, bueno, digamos que la libró, no tuvo ningún problema a la hora del nacimiento, pero ¿qué pasa? Imagínate que la leche de la mamá no es compatible con el bebé. Ellos ni siquiera se enteran y se la siguen dando. ¿Sí? No tienen tanta oportunidad como de hacer esa investigación, de ir al doctor a cada rato o X cosa. La ignorancia y la imposibilidad económica de exactamente entenderlo. Y ahí viene el tercer punto que él me comentó y me decía, ¿y qué va a pasar con su alimentación? Recuerda que siempre se nos ha dicho que que ser niños es crecer a ser adultos. ¿A qué voy con eso? Dependiendo de cómo vivas tu infancia, vas a crecer con problemas ya sea mentales, físicos, de todo tipo. Si el niño no come bien, no va a poder procesar correctamente lo que se le enseña en la escuela. Y si no se le enseña en la escuela, no, más bien si él no puede
retener la cantidad de información necesaria que se necesita para poder seguir avanzando de grado escolar, ¿cómo puedes culpar al niño si ni siquiera está bien alimentado para poder retener esos conocimientos? Y ese es un círculo vicioso, y por eso tenemos niveles de escolaridad tan bajos, por eso tenemos problemas sociales de drogadicción, de mil y un cosas. Exactamente, delincuencia, crimen organizado. El crimen organizado ahorita en México, 2022, podemos decir fácilmente que está captando a la juventud. Y eso lo podemos ver en cualquier parte. Y eso que estoy viviendo en la ciudad. Imaginémonos en una situación de algún otro estado. Sí, donde hay menos posibilidades para estudiar, para trabajar. Me parece que sin obviar, la conversación que tú tuviste con ese compañero, ese amigo, y la conversación que yo tengo con mis amigas, en cierto punto convergen, porque llegamos al mismo punto. Es un poquito egoísta pensar que estamos quitando una vida para dar una vida que no va a valer la pena. No sé si me explico. Porque eso es el problema donde yo tengo cuando se menciona la religión en este tipo de casos. En primero estamos siendo egoístas con las mujeres, porque las mujeres deben de ser libres, ¿no? Libres de decidir si quieren tener este niño o no. Veámoslo desde el ámbito pareja, ¿no? A lo mejor fue una relación sexual, falló algo y yo no quería nada más con esa persona. Entonces esta chica, por religión, por la sociedad, porque no está permitido aún en todos lados, tiene que tener esta criatura, que ya como dijimos, para no repetir, pues a lo mejor no va a crecer con las posibilidades que todos quisiéramos tener. Entonces es un poquito egoísta desde ahí con la mujer. Después, en un caso donde la pareja sufre abandono, la chica sufre abandono, imagínate criar a un hijo solo. O sea, es muy difícil. Yo no me imagino, y no sé tú, a esta altura, no me imagino cómo sería criar a un niño, y mucho menos solo. Y peor aún siendo mujer, cuando todavía se está luchando porque no haya desigualdades, porque no haya discriminación, porque no haya menospreciación de tu persona. O incluso acoso en el trabajo, ¿no? Ese es otro tema. No, violencia. Y fíjate que yo aquí quiero indagar un poquito en la educación, porque una plática que tuve con mis padres, justamente acerca del aborto, porque yo les dije, ¿qué pasaría si yo hubiera abortado con mi pareja, con mi ex pareja? Y ellos llegaron a una conclusión religiosa, porque la educación no se los permite, etc. Pero mi punto de vista es que desde pequeños nos enseñan que las mujeres son menos. No sé cómo lo has visto tú. Pues es que siento que eso ya está como de cierto modo implantado en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de que estás incluso en el receso, en el recreo de la escuela, pues muchos niños se ponen a jugar fútbol y X cosas. De repente pues sí aparece la niña que le interesa también, pero somos un poco condescendientes con ella, ¿no? No le tiramos duro o cosas así. Digo, como niño no entiendes el por qué haces esas cosas, pero es obvio, lo haces por repetición. Lo haces porque se te ha dicho, no le pegues a las mujeres, no se le levanta la mano ni la voz a una dama, como hombre tienes que pagar todo, mil y un cosas, ¿no? Cuando en vez de decir eso, yo creo que la manera correcta de decirlo sería, no le tienes que pegar a nadie, no le tienes que gritar a nadie, no tienes que ser grosero con nadie. Y la cuestión de pagar las cosas todas, pues también hay otro tema muy aparte. Pero en general yo creo que sí está bastante implantado eso en la cultura general, aunque también creo que va cambiando poco a poco. Sí, exactamente eso es donde quería llegar yo. Lo dijiste perfectamente, desde el principio nos implantan la idea de que la mujer es menos. Yo creo que en tu caso y en mi caso es posible que haya llegado la ocasión donde jugando con tu hermana o con mi hermana, a lo mejor se caía o a lo mejor le pegabas de más porque de pequeños no medíamos tal vez la fuerza, y el primer comentario que te decían, no le pegues, no juegues pesado con ellas porque ellas tienen menos fuerza, etc. Y vaya, eso ha sido de una educación machista, supongo también, y creo y espero
que está cambiando como tú lo has dicho, porque sí lo he visto en algunos amigos que ya tienen a sus hijos, donde ya no hay esta segregación de sexo, ¿no? De que la mujer es menos, a lo mejor le pegas menos, tienen menos fuerza, etcétera. Y yo también creo que eso lo llevamos a un lugar como adultos. Por ejemplo, una vez en una plática de violencia de género, justamente hablamos de la segregación en el transporte público. Yo creo que desde la educación, como lo mencionamos, se empieza a crear un inconsciente, no sé cómo llamarlo, un inconsciente de superioridad, sí, que se va desarrollando a través de toda tu evolución, tu crecimiento, donde dices, es que yo soy más que esa mujer. Entonces, en cuanto al transporte, en cuanto se empieza a separar sepan, en México los primeros 2 vagones del metro son exclusivos para las mujeres, los demás son para hombres como mujeres, como quieran. Y yo creo que en este caso las mujeres son un poquito más violentas entre ellas, después hablaremos de eso, pero lo que yo quiero llegar es cómo esta segregación empieza a crear un inconsciente violento en ciertos hombres, no generalizan todos, pero donde empieza a crear esa posibilidad de violentar a la mujer. Es que la separan porque yo soy más, la separan porque yo soy más fuerte. Entonces yo creo que ese tipo de problemas que vienen desde la educación básica empiezan a generar los problemas como son el acoso, como son la violencia hacia las mujeres, porque ya un hombre que está muy enfermo, muy dañado o que no tuvo un buen desarrollo empieza a decir, yo puedo abusar de esta mujer, yo puedo golpear a esta mujer, etcétera. Suena muy feo, pero pienso que así es como funciona el pensamiento de un hombre machista que fue educado como estamos diciendo. Y que incluso ya la voz en su cabeza que le dice y le permite pensar que él tiene posibilidades mayores simplemente por su género, no vamos a negar cuestiones que biológicamente son un hecho, ¿sí? O sea, hombres y mujeres están constituidos de forma distinta, sin embargo, lo que queremos recalcar es que los derechos deben de ser iguales. La participación dentro de la sociedad debe de ser igual, o sea, no debe de haber una diferencia de ningún tipo. Y yo creo que eso ha sido algo muy complicado. No todo mundo lo entiende. Y como comentas, retomando este tema, el 8 de marzo pues también es un símbolo para poder gritar por aquellas personas que han perdido la vida, por aquellas personas que han sufrido ataques, mujeres en específico, por eso es Día de la Mujer. Y creo que es lo más válido del mundo. De hecho, yo ni siquiera podría imaginar que algo le pase a mi hermana. Ella me ha comentado, o bueno, ya no solo a mi hermana, sino a las mujeres que he conocido en mi vida y que han representado algo en mí. No podría yo siquiera imaginar el dolor en el que me hundiría al solo pensar que les pasara algo así de grave, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, yo podría comentarles fácilmente que ha habido ocasiones en que mi hermana, cuando era una chiquilla entrando a la preparatoria, y yo creo que eso le ha pasado, si no al 100, a un 80% de las mujeres, de que han sufrido algún acoso, algún tipo les chifló, les dijo alguna tontería, algo que las incomodó. Y en esas situaciones como hombre, como su hermano, yo digo, caray, es que, ¿por qué pasa esto? O sea, se supone que ya no somos esos gorilas atolondrados que necesitan validación o que necesitan demostrar ante los otros machos, llamándonos animales, que yo soy más capaz, ¿no? En ese sentido. Me ha dado mucho coraje lo que me han comentado, incluso alguna novia también me ha comentado, es que pasó esto y la verdad me duele. Alguna amiga me ha dicho, es que me dijeron esto, o en el transporte sentí que me tocaban y caray, o sea, el nervio, el miedo, toda esta cuestión de los ataques en cualquier lugar, pues
es bien complicado, no me imagino una situación así. No sé si tú has vivido algo parecido. Sí, comparto totalmente ese sentimiento. No me podría imaginar si a mi mamá o a mi hermana les pasara algo. Eh, yo en lo personal sí he tenido experiencias con mi madre y con mi hermana donde han querido no pasarse de listos, pero sí como invitarlas, tal vez separarlas del grupo como para quién sabe qué sea, ¿no? Pero sabemos que podemos imaginar lo peor. En este caso, yo creo que es muy valiosa nuestra participación y nuestra empatía, en este caso como mujeres, cómo sufren ellas. Ya hablamos de que esta sociedad te demarca que los hombres son superiores. Y yo supongo que también a las mujeres las afecta. De cierto modo se sienten inferiores algunas. No digo que esté mal, en este caso digo que la sociedad está mal y te hace crear eso. Lo que pasa es que cuando ellas tienen esta situación, no sé, las nalguean, por decir algo, les tocan, como dices, las chiflan, yo creo que sienten esa impotencia en ¿qué hago? ¿Qué hago? Por el simple inconsciente de decir, es que si hago algo tal vez me vaya peor porque pueden ser unos locos o pueden ser, no sé, lo que sea. Pero sí entiendo su coraje y entiendo que este día, el 8 de marzo, lo utilicen para sacarlo. Vaya, se ha criticado mucho que las marchas son agresivas, que las marchas son violentas, que rompen, que pintan, que malean, lo que sea. Pero yo entiendo, no me puedo imaginar la gente que ha perdido una mujer, Sí. ya sea su pareja, ya sea su hermana, ya sea su madre, ya sea su hija, Amiga. lo que sea. Y no me imagino ser mujer y tener esa impotencia de decir, si le pasó a ella, me puede pasar a mí. Y es que lo decimos a lo mejor bueno, no sencillo, pero agraciadamente no hemos vivido una situación grave, ¿no? Siempre se ha quedado en rechiflas, en alguna tontería, en cosas que no tienen una repercusión grave a simple vista. Digo, no sé, todo depende también de cómo esté uno sentimentalmente o incluso mentalmente, ¿no? Quisiera hacer una anotación en ese sentido. Quiero recordarle a todos los que nos escuchan y, bueno, a todos los que nos hacen favor de escuchar, ningún movimiento ha sido totalmente pacífico. Ningún movimiento que haya logrado algo, al menos. Ustedes me pueden poner el ejemplo que ustedes gusten. Podemos hablar de Mahatma Gandhi, podemos hablar de la cuestión de razas con Martin Luther King en su momento, recuerdan el puño arriba en las Olimpiadas, las Panteras Negras, o sea, podemos hablar de muchas cosas, de muchos movimientos. No hay que irnos lejos, el 68. Exactamente, Ninguno. Una marcha silenciosa, no sé si... Caray, sí, la marcha del silencio. Del silencio y fue buena la intención, pero creo que el resultado claramente... No fue el esperado, nadie esperaba lo que pasó. Sin embargo, también esto todo lo digo simplemente para que recuerden que si ustedes se enojan porque rompieron una vitrina de algún lugar o que pintaron X lado o así, pues sí, ok, entiendo que te moleste que tal estatua esté en mal estado. Pues sí, pero discúlpenme, ningún movimiento que haya logrado algo ha sido pacífico. Y la verdad, creo que podemos incluso también platicar sobre eso, movimientos sociales que ha habido en el mundo y ninguno ha sido a base de silencio, como se comenta, porque no se ha logrado el objetivo. Digo, yo soy muy pacifista en ese sentido, no me gusta como ser agresivo, pienso que a lo mejor si empiezo en ese modo, tal vez no pueda controlarme por el coraje, el enojo. Trato de controlarme en ese sentido. Sin embargo, yo apoyo que hagan las formas, pues, al menos con las cosas. Porque el año pasado, o incluso antes, ha habido manifestaciones feministas
o incluso de esta del 8 de marzo. Esperemos que en esta ocasión no pase, porque estamos a 2 o 3 días de que sea 8 de marzo y sinceramente yo espero que esto que les voy a comentar no se repita. Se comentó el caso de un señor que vivía cerca de donde pasó la marcha feminista, que estaba paseando con sus nietos y de repente alguien llegó y le dio un martillazo en la cabeza. Así. El señor estaba esperando a que pasara el grupo de manifestantes para que él pudiera cruzar la avenida y llegar de vuelta a su casa y no lo logró. Se fue al hospital. Sinceramente no seguí la noticia ya después de eso. No sé si siguió viviendo el señor o no. O sea, ahí hay una implicación mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Y repito, yo estoy de acuerdo en que no tienen que ser las manifestaciones, porque una manifestación no tiene que ser estrictamente violenta, pero tampoco es estrictamente pacífica. Sin embargo, cuando ya se meten a atacar a alguien físicamente y sobre todo que no tiene nada que ver con lo que se está peleando, ahí es donde sí digo, ay caray, es que eso sí a lo mejor no me gusta. Sí, creo que mencionaste algo bastante importante. Lo de las marchas, estamos totalmente de acuerdo que son necesarias. Estamos totalmente de acuerdo que no necesariamente tienen que ser pacifistas. Tú muy bien lo dijiste cuando rompen una vitrina, por ejemplo, ¿no? De cualquier tienda. Ya sabemos cuál es tienda, la que hay en cualquier esquina. Cuando maltratan una estatua, yo creo que como ciudadanos a veces sí duele ver tu ciudad manchada, sí duele ver tu ciudad maltratada. Sin embargo, creo que debemos de darnos cuenta que son antecedentes de que algo está pasando y que si estas chicas están violentando la estatua, no sé, me parece que el ángel apenas lo reabrieron por todo lo que se le hizo. Creo que no podemos ofendernos y decir, es que están locas las mujeres, es que están haciendo las cosas mal. No. O generalizar, ¿no? Porque dicen, es que todas las mujeres van y hacen eso. No, y es... Sí, exactamente, y ahí es lo que iba. Los que estamos relacionados un poquito en esto de las marchas, en esto de los movimientos, sabemos que siempre van a existir grupos de choque que tratan de bajarle el valor a estos movimientos. Ha pasado todo el tiempo aquí en este país, en políticas, en sociales, siempre pasa. Y justamente se crean estos casos como el que mencionas del señor que fue agredido. Yo creo que hay gente que no tiene ni idea de lo que está pasando. Gente mayor, yo lo veo así, que a lo mejor está desconectado un poquito de los movimientos o de que su mundo ya es aparte. Pero estoy totalmente de acuerdo a que no debemos de relacionarlos o atacar a gente que no está sufriendo o es parte de este movimiento. Porque se da mucho. Yo como ciudadano les digo, si maltratan una estatua, si maltratan las banquetas, si maltratan teléfonos públicos, lo que sea, estoy totalmente de acuerdo cuando sea público, porque son antecedentes de que la sociedad está teniendo un problema y de que se tiene que trabajar y resolver ya. Sin embargo, cuando se maltrata un objeto privado, porque hubo una marcha hace 2 años, me parece, donde a una chica le destruyeron su auto. Sí, y era de las mismas feministas, si no me falla la memoria. Sí, exacto, y digo, yo sé que están enojadas, yo sé que podemos violentar, como dice Isidro, somos pacifistas en este lado, sin embargo en algún momento nos podemos desconectar y siendo empáticos con lo que están sufriendo las personas y las mujeres en este caso específico, pueden crear violencia, pueden ser violentas. Sin embargo, no estoy a favor de que se destruyan objetos privados porque pues mucha gente no sabe cuánto le costó a esa persona. Todos sabemos cómo funciona la jurisdicción aquí en México, el seguro, ¿no? Cómo les van a hacer válido ese seguro por una marcha, etcétera, etcétera, sin mencionar todo lo que hay detrás. Y creo que todos estos grupos de choque tienden a formar lo que es el lado malo de la marcha, del movimiento. Porque en este mundo de las redes sociales, ya lo hablamos anteriormente, se empiezan a crear memes. Yo sé que el humor y la comedia es un tema que se está dando ahorita en su auge,
que está bien, en cierto modo. Sin embargo, creo que dejar de lado el movimiento y empezar a ver el humor, el chiste de que se burlan de una mujer porque está agrediendo, no sé, el Palacio Nacional, a mí sí me resulta un poquito misógino. No sé cómo lo veas. A mí me causa conflicto pensar que se quejen de algo que ellos no están viviendo. Yo creo que si cualquier hombre le pasara algo parecido de lo que le pasó a esa persona, pero con un familiar, haría eso y más, ¿no? Me Claro. parece, como bien dices, hay muchos aspectos de la vida que por sí solos ya son misóginos. Sin embargo, también retomando lo que habías comentado con respecto a la comedia y a la forma en que vivimos en redes este tipo de movimientos, siento que es una trampa de doble filo, siento que es querer voltear a donde no hay ningún lado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se han dado cuenta, ha habido mucha cancelación con respecto a algunos comediantes por X o Y chiste. Me parece tonto que le demos responsabilidad a un güey que está parado en una tarima haciendo su trabajo. O sea, a ese vato le pagan solamente por hacerte reír. Y obviamente no vamos a negar que sí hay comediantes, incluso hubo comediantes, dependiendo de qué momento de ese movimiento también, porque también es un movimiento completo, que tiene que ver también con la cuestión del trabajo y de los sindicatos, pero bueno, eso ya lo platicaremos en otro momento. No me parece justo que le finquemos responsabilidades a alguien que ni siquiera está adentrado en el tema o que andemos cancelando. En el sentido también del humor que comentabas en redes sociales, estoy seguro que al día de hoy, que estamos a unos días de que esto sea un hecho, la marcha, porque ya es un hecho de por sí, ya hay gente que está preparando los memes y solamente está preparando imágenes y van a tomar capturas de pantalla, van a tomar fotos de periodistas o de gente que está cubriendo el movimiento para poder hacer mofa de un enojo verdadero. Eso me parece injusto. No niego que también algunas ocasiones cosas me hacen reír, pero sinceramente me parece que ahí hay que hacer un poco de introspección y decidir si quieres ser parte de eso que simplemente no sirve, o sea, el burlarme y decir, ya, no me importa. O simplemente también voltear a ver el movimiento y decir, ok, quiero saber qué pasa y a dónde vamos y cómo podría yo desde mi papel, desde el lugar donde estoy, mejorar la situación, no solamente quedarnos con el meme. Sí, es que la línea en la comedia es muy delgada. No sabemos si reírnos de este movimiento o de otra, cualquier desgracia que exista, está bien o está mal. Es un tema que yo creo que no quisiera mencionar ahorita para profundizar en él. Sin embargo, sí puedo decir que no estoy de acuerdo a que se desvalorice este movimiento por un meme. Tal vez suene un poquito conspirativo. Sin embargo, el control en la sociedad siempre ha existido. Y ha existido a diferentes niveles. Vámonos al 68, todos sabemos qué pasó en el 68. Tenemos una idea, a lo mejor no sabemos exactamente. Igual lo vamos a platicar aquí en algún capítulo. Profundizaremos también. Pero hubo un control en cuanto a la sociedad. En este caso, yo creo que la sociedad ha evolucionado tanto que las redes sociales han funcionado como un medio de control. ¿Por qué? Porque bien dijiste, no ha llegado ni el día de la marcha y ya existen memes. Y ha pasado en todo. Por ejemplo, vámonos cerquita ahorita. Spider-Man. Ya Sí. había memes por si sí había Spider-Verse y por si no. En ese caso yo creo que se permite. Pero porque es una comedia, es una película, es un entretenimiento y vaya, si nos entretenemos con la película y nos entretenemos con memes es totalmente válido. Por otro lado, en este lado del movimiento feminista, yo no lo veo de una buena forma, porque estamos quitándole valor a esa voz de esas mujeres.
tú bien lo dijiste, no puedes imaginar a alguien que haya pasado por eso. Y a lo mejor el día de hoy, por ejemplo, yo me río. Es que las feministas están locas. Pero me pasa algo con mi mujer, con mi hija, con mi hermana, con mi madre. Y totalmente cambio de opinión. Y ahora ya quiero destruir el mundo, ya quiero buscar a su agresor, ya quiero buscar a su violador, no sé. Y es que es porque no hay empatía, un poquito de empatía ahí a la sociedad. No creo que esté bien desvalorizar a las mujeres en ese sentido. No creo que debería de haber memes. Creo que es de mal gusto. Sí puedes reírte, tal vez de alguna acción, de lo que sea. Pero si estás viendo que hay una causa, hay una intención y hay un objetivo acerca de resolver un problema que está pasando, que no podemos negarnos a que no existe, creo que debemos de ser parte de él. Y si no vamos a ser parte de... No estorbar, amigos, no estorbar. Sí, exactamente, porque yo por eso les decía, tal vez suene un poquito conspirativo, pero es un medio de control. Tal vez incluso lo vería de esta forma. Todos sabemos que ya va a haber una marcha, todos sabemos que va a ser ese día, todos sabemos que va a haber destrozo, pero después de ese día, como si nada. Sí. Porque después de ese día son memes, son burlas y lo que sigue. Claro, a la siguiente fecha importante o lo que esté aconteciendo en el país o incluso con esta cuestión de la globalización que vivimos ahora, lo que esté pasando fuera del país, ¿no? Mira, también creo que es para un capítulo completo porque incluso ya tengo ahí un poquito de información guardada, pero esto que comentas de las organizaciones que ya tienen objetivos definidos para con este tipo de movimientos, es un hecho. O sea, no podemos negar la presencia de políticos, de grupos, incluso delictivos, que ya saben por dónde llegarle, que ya saben en dónde meter el dedo, en dónde aprovechar la llaga que hay para abrir un poquito más la herida y pues hacer más destrozos, ¿no? O que ellos mismos, por medio de acciones en específico, le resten importancia al movimiento o hagan ver mal el movimiento. Porque no sé si recuerdan, pero yo sí me acuerdo bastante, en 2018 hubo un grupo en específico de feministas, y lo digo entre comillas, que eran las únicas que estaban causando destrozos grandes, sin importar nada. Y recuerdo también que hubo un intento de las demás personas, mujeres en la mayoría, que estaban dentro de esta misma marcha, que incluso intentaron encapsular a este grupo. Sin embargo, pues no se logró. Después, no sé si por parte de este mismo grupo como que se extendió a más frentes del propio movimiento. Y pues ahí hay varios ejemplos y nada más es cuestión de investigar tantito y uno puede darse cuenta que ahí hay dinero de por medio, que ahí hay cuestiones políticas de por medio. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo ni tampoco hacernos de la vista gorda sobre lo que ya todos tenemos, aunque sea una noción de conocimiento. Vamos a hablar con respecto a ese tipo de control masivo que ya se tiene, porque también quiero recordarles que hubo una ola que incluso se estuvo negociando con Trump, digo, antes de que Biden estuviera de presidente. Hubo una ola de sudamericanos, hermanos sudamericanos, que pues desgraciadamente por motivaciones que vamos a comentar en ese capítulo en específico, decidieron emprender una caminata subiendo con la idea de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, todo eso fue planeado y está totalmente documentado. Las formas en que se les entregaba dinero, las formas en que eran convocados, las formas en que eran manipulados para llegar a un fin.
Y si trasladamos ese escenario a la cuestión feminista o incluso del día 8 de marzo, pues a mí me da tristeza decirlo, pero pues no podemos negar que eso está pasando, incluso en estos momentos, ¿no? Sí, claro, a eso me refería con esto de la conspiración, porque hay gente, hay políticos que se apropian y se aprovechan de este tipo de movimientos. No solamente en este caso en México, sepan lo que la oposición está tratando de aprovecharse de cualquier desgracia, de cualquier movimiento para tirar al actual gobierno. Después hablaremos de eso, pero mencionas lo más importante y creo que ahí es donde podemos converger todo lo que hemos platicado hasta ahorita. ¿Cuánta gente está dispuesta a aceptar, no sé, 500 pesos, 1000 pesos? Que yo te pague a ti, júntame a 10 personas, en este caso van a ser mujeres, porque es un movimiento feminista, y necesito que hagas el mayor destrozo que puedas, el mayor daño que puedas a la ciudad, el mayor daño que puedas a la población, a la que se te atraviese. Y si vemos talento, hasta te damos un bono, ¿no? Exacto. Y yo a lo que quiero llegar es que tal vez esas personas son las que no tuvieron la oportunidad de estudiar, las que no tuvieron la oportunidad de trabajar y las que lamentablemente vemos que pueden, la verdad, sonará feo, no me acuerdo si es en el infierno, donde dicen, es que ahorita por 1000 pesos te quiebras a cualquier cabrón. Y la gente, si por 1000 pesos matas a una persona, ¿qué puedes hacer por 1000 pesos en una marcha? En este caso, siempre han existido los grupos de choque, reitero, y creo que esos son los que malinterpretan, le dan mal sentido a este tipo de movimientos, y que tal vez la gente, no voy a generalizar, mucha parte de la población no objeta este tipo de cosas y le quitan el valor total a la marcha feminista y dicen, es que siempre hay destrozos en esta marcha. Entonces, ¿cómo quieren exigir respeto si no dan respeto? Y precisamente por eso iba lo del el medio de control, porque la sociedad siempre tiene que estar controlada de cierto modo. Y por eso menciono, no pierdan el valor que tiene la marcha, porque la marcha es la voz que están alzando las mujeres para decir, oye, nos están agrediendo, nos están matando, nos están violando. Hasta me cuesta decir la palabra porque no me puedo imaginar a una mujer que haya pasado por eso. Y quiero mencionar ahorita el caso que acaba de pasar en Argentina. Le acabo de mostrar a Isidro un video de unos tipos argentinos. Tal vez ya todos lo han visto porque fue tendencia el lunes, donde 6 tipos agredieron y violaron a una mujer en un auto a plena luz del día, en plena vía pública y con una, ¿cómo decirlo? Con un cinismo, ¿no? Sí, con un cinismo y con una mentalidad imposible, o sea... Es que también ahí apoyando lo que tú comentas, el hecho de que nosotros estemos pensando que eso pues, es imposible para nosotros pensar que esa situación siquiera pasó, ¿no? Eso habla mucho del cómo fuimos criados o el cómo fuimos creciendo dentro de la sociedad, en nuestro estrato social, evidentemente. Pero, ¿por qué sí pasan esas cosas? Es lo que no me llega muchas veces a la cabeza, pero luego hay que recordar. La cultura de la pobreza es la que hace que ese tipo de cosas sean posibles y les voy a explicar por qué. Sí, sin ser clasistas, claro. Exactamente, porque sí. Estamos bien pobres todos dos. Evidentemente no estamos en un estrato social alto ni nada por el estilo. Creo que es difícil comentar que sea de otra manera. ¿Qué es más fácil para vamos a poner el ejemplo más claro, políticos? Va a llegar el político a la colonia, o bueno, el mapache del político a la colonia X. Y en la colonia X saben que mucha gente gana 1000 pesos a la semana, 800, no sé, dependiendo, digamos, ¿no? Entonces, llega este mapache electoral y le dice, ¿sabes qué?
te voy a dar 1,000 pesotes y votas por esta persona y me dejas pintar tu barda. Imagínense para esa persona que gana 1,000 pesos a la semana, qué cambio tan drástico es tener ese extra de dinero. O sea, no preocuparse por la comida del día a día nada más por una semana. O darse un gusto, un día, gastarse todo ese dinero en un día y seguir pensando que no le va a afectar. En cambio, vete a la colonia y diles que por 1,000 pesos le vas a dar, tienen que votar por ti y la colonia. Y entonces, ¿qué pasa? Si ese nivel económico es diferente, van a decir, oye, no, ¿cómo crees? 1,000 pesos para mí no es algo significativo, ¿no? Entonces, es voltear a ver nuevamente como que los problemas de fondo, y si lo queremos ver en términos sencillos, recuerden que toda la gama de colores que conocemos vienen de primarios. Y eso mismo pasa con los problemas sociales que vivimos en todo el mundo. La cuestión de la salud, la cuestión de la educación y la cuestión que podríamos decir como terciario que complemente bien. Cultural. Podríamos decir que la tercera es algo cambiante. Sin embargo, la cuestión de salud y educación forman buena parte de lo que los problemas sociales que vivimos ahora. Incluso yo podría decir que la tercera podría ser la desigualdad social. Entre menor desigualdad social, pues mejor sociedad tendríamos. Y eso se ve en otros países, aparentemente, porque ahorita como estamos viviendo la cuestión de Rusia y Ucrania, se deja ver todo el cobre. Sí, todo el contraste de lo que nos pintan. Sí, precisamente recordarles que por esto se está hablando de estos temas difíciles. Y qué bueno que mencionas esto de la pobreza. Para darles contexto, nosotros no somos gente ni de clase media. Ojalá llegáramos a eso, pero ni a eso. Y no es ser clasista hablar mal de la pobreza, y precisamente por eso hablábamos al principio de un poco del aborto y de qué oportunidades va a tener ese ser vivo, ese ser humano, al llegar a esta vida. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde si no tienes oportunidad de trabajar, no tienes oportunidad de estudiar, pues la primera puerta que se te abre es la de la delincuencia. La segunda puerta que se te puede abrir es la de tal vez el narcotráfico, que es más pesado, en algunos sectores es más común. Sin embargo, por eso precisamente creo que es una buena decisión y un buen derecho a las mujeres que puedan abortar. Porque tú lo dijiste, si el niño que una mujer trae al mundo, niño o niña, tiene todas las posibilidades de estudiar, tiene todas las posibilidades de tener una buena salud, un buen crecimiento, un buen desarrollo y un buen aportamiento cultural, podemos crear una mejor sociedad. Y tal vez suene feo, pero la cadena y el círculo vicioso que mencionaste antes está pasando y pasa. Si tu padre es delincuente, estás un 80% seguro que vas a ser delincuente, porque las oportunidades que ellos tienen ya las tienen listas, ya las tienen abiertas. Y que pasa también lo mismo del otro lado, ¿no? Que yo creo que todos hemos tenido ahí algún amigo, compañero que viene de una familia de puros doctores, de puros maestros, y que evidentemente cuando platicas con él o con ella, te comenta, pues voy a ser maestro, ¿no? Voy a ser maestra. Sí, ese mismo sentido, ese mismo movimiento, ¿cómo decirlo? Esa cadena que se repite. Entonces también se repite en el nivel más bajo. Y con lo bueno y con lo malo. Exacto. Y si lo primero que yo veo es un acto de robar, tal vez yo no sé que eso está mal, porque mi familia lo hace. Y tal vez la familia no es que haya querido, sino que es la única puerta que se les abrió. Y es la única forma de ganarse la vida en este país y en otros, supongo. Acaba de ser mejor o peor, que hay como comentario, yo que estuve en Sudamérica, les puedo decir, en México sufrimos,
pero hay países donde de plano dices, te la pintan que está más bonito que aquí en México y sinceramente está peor. Después profundizaremos también en eso como una anécdota y como una crítica también. Pero aquí en México se puede vivir y se puede vivir con lo que dijiste, 1,000 pesos. Claro, con medianamente dignidad, ¿no? Sí, sí, claro. No vamos lejos, mi papá gana 2,000 pesos al mes. Con 2,000 pesos al mes me dio todo. Claro, y es que esas son el tipo de situaciones que como joven muchas veces no vemos, ¿no? Estamos enojados, queremos comernos el mundo y decimos y pensamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? Si el de acá al lado está con esta otra oportunidad, ya se fue a tal lado. El mundo de la comparación aquí en México es bastante amplio y sinceramente es bastante feo. ¿Por qué? Porque sépanlo también, en los espacios donde vivimos, si tú caminas un minuto, incluso si tú das a lo mejor 20 pasos, te puedes encontrar con una casa que puede parecer un palacio, pero la de al lado puede ser una casita de lámina. Sí, con techo de lámina y si tiene techo, pues qué chido, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Y bueno, creo que para cerrar este paréntesis, exacto. esto lo platicamos y lo comentamos para que lo transfiramos a la marcha del 8 de marzo, para que seamos un poquito empáticos, para que veamos todo lo que hay en este movimiento, en este trasfondo. Yo se los digo como consejo, vean a su madre, volteen a ver a su madre, volteen a ver a su hermana, a su novia, a cualquier mujer que tengan a su lado y pónganse a pensar, ¿qué haría si me falta? Porque a cualquier cabrón la asesina. Si cualquier persona fuera de sus 5 sentidos puede hacer cualquier cosa. Y digo, obviamente eso puede pasar con hombres, con mujeres, con quien sea, ¿no? Niños, adultos mayores. Pero pues tenemos que darle la importancia también al día 8 de marzo y sí es un grito a la sociedad, ¿no? Como bien comentas, hay que ser más empáticos en ese sentido. Hay que ser más realistas, hay que dejar de ver las cosas por encima como nos quieren hacer ver. Sí, como teníamos acostumbrados a la gente, porque siempre nos presentaban, por ejemplo, las noticias en la televisión y solamente te quedabas con eso. Claro. Ahorita lo chistoso es que hay un montón de noticias y a lo mejor ninguna converge o ninguna es parecida y dices, ¿cuál es la verdad? Y a lo mejor hay gente que todavía sigue pensando solamente en una fuente y ellos le creen a esa fuente y no ven los otros puntos de vista. Y creo que eso es lo que intentamos hacerles ver, que tenemos que observar desde un punto de vista, desde el otro, y ver cuál es la realidad. No podemos ignorar lo que está pasando y no solamente quedarnos con lo que nos cuentan la primera vez. Exacto, y digo, si eso ha pasado con otros temas, por ejemplo, con política o con movimientos sociales diferentes, ¿por qué no podríamos pensar que incluso se trata de manipular la información con respecto a este tema, ¿no? Sería tonto pensar que nos van a decir la realidad siempre, porque la realidad siempre es acorde a quien te la cuenta, ¿no? Hay ejemplos claros que incluso viviendo la misma situación, personas que son amigas o conocidos o familiares, y uno lo cuenta de una forma diferente al otro. Todo es cuestión de perspectiva. Si yo pudiera decir o tomar alguna conclusión de todo esto, es que definitivamente siento que nos faltó la voz femenina. Me gustaría sinceramente lograr una revisión de este programa y una reedición de este capítulo donde podamos ya tener la voz femenina, porque de igual forma, como ya lo dijimos al inicio, no entendemos, ¿no? Como hombres heterosexuales, promedios, si lo quieren ver ustedes, no entendemos sinceramente los límites a los que llega este tipo de situación. Evidentemente todo lo que comentamos aquí es en apoyo a este movimiento, no tratamos de desvirtuar nada en ese sentido
lo que queremos es que básicamente las personas que no tienen ni la menor idea con respecto a estos temas se enteren un poquito, y que si ustedes escucharon algo que yo dije o que Alberto dijo que no les pareció, por favor argumentenlo, ¿sale? Acá abajo vamos a estar leyendo, vamos a estar respondiendo incluso. La idea es que yo pueda mejorar mi opinión, que yo pueda mejorar mi perspectiva de un tema que, si ustedes quieren, lo veo demasiado por encimita. Si ustedes llegan con más información, yo voy a poder mejorar. Y la idea es eso. Creo que quedó bastante claro en los capítulos anteriores, pero nunca está más decirlo. Queremos mejorar. Este proyecto es no solamente para platicar, porque esto es una plática de amigos, básicamente. Pero queremos también mejorar en ese sentido y buscar una mejor comprensión de todos los temas que vamos a estar tocando aquí. Sí, criticar para construir, básicamente. Me parece que podríamos hacer un segundo episodio de esto después de la marcha, Okay. Con la versión femenina. ¿Sabes por qué? Porque en este momento me recordó todavía el 2020, que nos tocó el 8 de marzo todavía en la universidad. Me acuerdo que ese movimiento lo que hicieron es que las mujeres no fueron a la facultad. Okay. Y no había nadie, no había ninguna mujer. Y la verdad la sensación fue impactante porque no había pasado en años anteriores. Claro. Aparte porque muchas se fueron a la marcha, aparte porque... Muchas decidieron simplemente tomar el día. Sí, la rebelión, el mensaje de decir, nosotros somos importantes, nosotras somos relevantes, y si ustedes no se dan cuenta, pues nos vamos para que realmente lo vean. Claro. Y pasa, y lo chistoso es que a lo mejor pasa nada más en la universidad, pero ¿qué pasa en los demás? En los centros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, o sea, tú faltas y a lo mejor, aunque sea 8 de marzo, te reprimen y te dicen, te descuento el día, no sé, por decir algo. Entonces, yo también, para cerrar esto y dar una conclusión, estamos totalmente de acuerdo y a favor de este movimiento, estamos totalmente a favor de las marchas. Si son violentas y violentan esculturas y violentan espacio público, está bien, porque son antecedentes, son señales de que está pasando un problema. Va a llegar el momento, y espero y creo, donde haya una marcha en conmemoración a todos estos movimientos, donde no va a haber ningún daño, donde no va a haber ningún reclamo, donde no va a haber nada. ¿Por qué? Porque ya se consiguió el objetivo. Entonces, esa es mi visión y es lo que espero, y por eso estábamos criticando y dando estos puntos de vista para que, como dice Isidro, los que no conocen o los que no tienen un acercamiento profundo, porque sí, la vida en México es muy difícil y a lo mejor no les das tiempo ni importancia a este tipo de movimientos o este tipo de casos, sino hasta que te pasa. Y creo que igual en esta perspectiva utópica un poquito, podría ser el caso que llegue la marcha donde no solamente sean mujeres, sino sean hombres. Seamos hombres que acompañemos y podamos acompañar a las mujeres a decir, se logró, ya no hay ninguna mujer violentada, ya no hay ningún abuso, ya no hay ningún acoso. Eso es lo que yo quisiera llegar. No sé si puedes agregar algo más. Sí, creo que es algo que también ha pasado por mi mente, el pensar y decir, en un futuro nos vamos a acordar de esto y vamos a pensar, como con las cosas chuscas que nos pasan en la vida, que estábamos en otra situación totalmente, ¿no? Vamos a voltear a ver los movimientos y a decir, mira, este fue el antecedente y ve el día de hoy cómo estamos viviendo, ¿no? Creo que no estamos muy cerca de eso. Sí, como comentaste, es bastante utópico, es hasta cierto punto falaz, porque pues aunque se tengan todas las oportunidades del mundo, siempre va a haber alguien que rompa el molde. Sin embargo, pues sí confío que esto va a pasar y que mis ojos lo van a ver. No me importa si ya no me puedo mover, o incluso si ya no puedo ver, pero si yo puedo escuchar
la noticia por parte de un familiar, por parte de alguien apreciable, que me diga, ¿sabes qué? Se logró ese objetivo, ya no hay una diferenciación social, económica, violenta en contra de un grupo en específico, en este caso las mujeres, y ningún otro. No tiene por qué ser solamente con las mujeres. Sí, claro. Pero pues obviamente le estamos dando el sentido al 8 de marzo, ¿no? En esta ocasión. Pues sí, yo siento que sí me va a dar tiempo de vivir eso. Ojalá. Sí, ojalá se logre, porque en este caso yo creo que todos hemos vivido, y ha sido el caso donde, por ejemplo, en mi caso, tengo que ir a recoger a mi mamá, tengo que ir a recoger a mi hermana para que no les pase nada a altas horas de la noche. Y yo creo que deberíamos de llegar al día donde, no sé, si llegamos a viejos y tenemos nietas y tenemos hijas, si es el caso, donde ellas puedan llegar a nuestra casa a visitarnos con una seguridad. Y a la hora que sea. Así de: papá, abuelito, llegué, vine sola, no me pasó nada, porque ya todos estos movimientos que hubo en el pasado tuvieron un resultado. Sí suena muy utópico, pero no creo que sea imposible. Para nada. Ya verás que el tiempo nos va a dar la razón a todos los que creemos en que estas luchas y movimientos van a dar resultados. Solamente que sí, es cuestión de tiempo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Nuevamente esperamos sus comentarios. Recuerden que tenemos un par de capítulos más. Si no los han escuchado, acérquense, escúchenlos, comenten. Sepan que estamos aquí para mejorar y que conozcan también nuestro punto de vista. Nosotros también queremos conocer el suyo, así que el espacio está abierto. Y pues nada. Sí, gracias por escucharnos y esperamos comentarios, aportaciones, críticas también. Son válidas para aprender, para mejorar. Y nada, esperamos darle continuidad a este tema. Seguiremos hablando acerca de este tema después de la marcha, yo creo. Y también seguiremos hablando y criticando y dando puntos de vista acerca de los demás temas que convergen, y que, si se han dado cuenta y escuchan los temas anteriores, de cierto modo se relacionan, porque todos los factores influyen en la sociedad. Entonces, gracias, aquí estamos para ustedes. Denle un like, suscríbanse, compartan, comenten. Y pues nada, nos vemos en la próxima, amigos. Bye.